Hola a todos, mi nombre es Rachel Coronado y soy estudiante de Teología del Instituto Baxter de Estudios Bíblicos y Culturales. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que sé que les va a gustar, así que comencemos una vez más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes y que se conectan con temas de videos pasados. Es por eso que vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. Como ya habíamos mencionado antes, la Biblia no siempre fue este libro que tiene todos estos escritos recopilados en uno solo. Realmente en la antigüedad, los cristianos del primer siglo tuvieron que ponerse de acuerdo para saber qué libros eran confiables y cuáles debían ser incluidos y cuáles quedaron fuera de este libro sagrado que tenemos hoy en día en nuestras casas. Es por eso que acompáñenme a ver un poquito acerca de cuáles fueron estos criterios y cuáles fueron los procesos que se dieron para que hoy en día tengamos nuestro Nuevo Testamento. Bueno, el canon del Nuevo Testamento surge con un primer problema. ¿Cuál era este problema? Bueno, existían diferentes comunidades cristianas que enseñaban y tenían doctrinas diferentes, ya que no tenían un libro en común el cual pudieran enseñar. Es por esto que habían incluso comunidades que decían que Jesús era completamente humano, como habían otras que decían que Jesús solo parecía humano, pero realmente no lo era. Y si se dan cuenta, son opiniones realmente muy distintas. Entonces, es por eso que se tuvieron que poner de acuerdo para que pudieran enseñar una sola cosa y una sola doctrina. Bueno, podemos comenzar con cómo se compone el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos encontrar 27 libros completos. Entre esos libros vemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? También encontramos las cartas de Pablo de Tarso, entre otros líderes cristianos, y también podemos ver el libro de Apocalipsis, que es un libro profético. Cabe mencionar y recordarles que todos estos libros no se encontraban juntos, eran fragmentos que incluso entre comunidades cristianas se los compartían como si fuera un tesoro. Y con el tiempo aparecieron también otros libros, como lo puede ser el Evangelio de Judas o el de Tomás, que realmente no fueron incluidos porque no tenían concordancia con las enseñanzas que se habían visto a lo largo de los años. Sin embargo, los líderes cristianos estudiaron estos libros y se preguntaban a sí mismos cuáles de ellos eran los que debían ser incluidos como palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Judas se presentaba a Judas, el que traicionó a Jesús, no como un traidor, valga la redundancia, sino como el único discípulo que realmente entendía a Jesús. Entonces son ideas muy diferentes que tal vez podrían chocar con los libros que ya veníamos estudiando a lo largo, o venían ellos estudiando a lo largo de los años. Bueno, los libros del Nuevo Testamento se escribieron de 50 a 100 años después de Cristo. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, es sencilla la explicación. En aquel tiempo no era necesario tener un escrito de estas enseñanzas porque los mismos discípulos de Jesús estaban vivos todavía. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Leer las enseñanzas o escucharlas de la misma persona que las vivió? Bueno, ya pasando los años, estas personas comenzaron a hacerse ancianas y cercanas a su muerte. Es por eso que era necesario preservar las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles en un escrito que pudiera continuar con las siguientes generaciones y no solo de la tradición oral. Es por eso que los apóstoles comenzaron a escribir todas sus vivencias y también sus enseñanzas. Cabe mencionar que en la Biblia hay un pasaje muy interesante que dice que si ellos pudieran escribir cada cosa que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, no caberían en muchos libros. Bueno, y para poder responder esta pregunta de cuáles eran los libros que realmente se iban a incluir o que eran confiables, se tuvieron en cuenta diferentes criterios. Entre ellos, que fueran libros apostólicos. Los libros apostólicos, ¿qué quiere decir? Que tenían relación o eran escritos por un apóstol de Jesucristo o que venían de una persona muy cercana al apóstol. Bueno, como segundo criterio está el uso continuo en las iglesias. Este libro realmente era utilizado por los cristianos, tenía su propia fama, por así decirlo. Ese era un criterio que tenían en cuenta para saber si era incluido o no uno de los libros. Por otro lado está la coherencia. Como ya habíamos mencionado antes, la coherencia es muy importante. ¿Por qué?
porque los libros y los escritos tenían que tener correlación con las enseñanzas de Jesucristo y también de sus apóstoles. Si el libro le llevaba la contraria, entonces en ese momento ya tenían que hacer muchos estudios y analizarlo muy profundamente para saber si realmente podía ser incluido en el canon de la iglesia o debía ser retirado. Bueno, como habíamos mencionado en el primer video del canon del Antiguo Testamento, los apóstoles de Jesús e incluso Jesús enseñaban los manuscritos y escritos del Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando se realizó el canon del Antiguo Testamento, tenían en cuenta si los apóstoles habían utilizado ese fragmento para poder enseñar. De esa forma se sabía que era confiable. Bueno, y pasado el tiempo se fue conformando un consenso. En el año 367 después de Cristo, Anastasio de Alejandría hizo una carta donde incluyó los 27 libros que hoy tenemos en nuestras Biblias. Entonces esto fue hace muchísimos años. No es como que los libros que tenemos en nuestras Biblias se escogieron hace poco, no. Fue literalmente 300 años después de que Cristo muriera. Y además del concilio de Anastasio de Alejandría, también podemos ver concilios como el de Cartago. Y bueno, la función de estos consensos eran específicamente para saber cuáles iban a ser libros de la Biblia y cuáles iban a ser libros apócrifos. Para que comprendamos un poco más qué son los libros apócrifos, son aquellos que no son considerados canónicos dentro de nuestras Biblias. Sin embargo, muchos de ellos contienen un valor histórico o literario. Estos libros también tienen la diferencia de que se centran en historias y anécdotas o temas esotéricos, careciendo como del consenso sobre su origen divino. Jerónimo de Estribón los define como aquellos libros que la Iglesia lee, pero que no son utilizados para generar doctrinas. ¿Y por qué esto es tan sorprendente y tan bien importante? Porque debido a que estos 27 libros se escogieron tan cercano a los sucesos, eso significa que todavía teníamos mucho de la tradición oral de las personas de la época. Entonces, para poder obtener la Biblia que tenemos hoy en día y el canon de nuestro Nuevo Testamento, no fue un proceso al azar. Debemos entender que esto es un proceso de muchos años, de muchos concilios, en donde muchos cristianos tuvieron en cuenta todos estos criterios para saber si un libro o un escrito era realmente confiable y podíamos utilizarlo para la compilación que hoy conocemos como nuestras Biblias. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en un próximo video hablando un poquito más acerca de Dios y de sus enseñanzas.